Texto número 45. Estudiando la introducción del libro Analíticos y Continentales de Franca d'Agostini. 1. Se encuentran en juego dos modos diferentes de concebir la praxis filosófica. Una filosofía científica fundada sobre la lógica, sobre los resultados de las ciencias naturales y exactas, y una filosofía de orientación humanística que considera determinante la historia y piensa la lógica como arte del logos o disciplina del concepto. Esto era texto de la autora. Si consideramos la filosofía como una acción de reflexión personal sobre determinados hechos o conceptos, son mis opiniones. Ahora, la división anterior queda algo diluida. Esto enlaza con la frase que más adelante inserta Franca sobre la antítesis entre cultura científica y cultura humanística. Yo recuerdo desde hace mucho tiempo la teoría de la unidad del saber, unicidad que puede ciertamente ser subdividida. Antítesis significa, según el diccionario de la lengua, oposición de juicios, palabras o frases. Viene de antiguo la división y en no pocas ocasiones contraposición teórica entre ciencia y filosofía. En realidad, cada uno de los ámbitos citados abarca determinadas características que son simplemente diferentes. Eso es todo. Más adelante pregunta de Agostini si existe una única filosofía. Como actitud de estudio, quizá sí. Pero la práctica ha establecido diversos tipos de filosofía, aparte de la división analítico-continental. Así, filosofía de la ciencia, de la mente, del lenguaje, de la música, del arte, etc. Punto número 2. Los filósofos escritores. Texto de la autora. A continuación, expreso mis ideas. En la clasificación, de los autores en función de la temática que desarrollan, supongo que se podrían incluir los ensayistas. Existen diversos tipos de ensayo: literario, científico, filosófico, histórico. El concepto de filósofo-escritor se debe referir a ensayistas sobre temas filosóficos. Ocurre que no siempre es fácil distinguir entre filosofía y literatura. Son clasificaciones aproximativas y a menudo solapadas o coincidentes. Escribir es, sobre todo, la confluencia del fondo y la forma. Yo mismo he encontrado en alguna novela, o sea, literatura, frases muy profundas sobre el ser humano, es decir, filosofía. Sin embargo, parece imprescindible establecer géneros o categorías. Pero una vez dentro de ellos, hay que proceder de forma analítica, precisa, atendiendo a la consideración de las ideas expresadas en el texto. No es de extrañar la existencia de subgéneros ante la heterogeneidad relativamente habitual de géneros más amplios. Heterogeneidad quiere decir, como sabemos, compuesto de partes de diversa naturaleza, según el diccionario de la lengua. Tercer punto, según texto de la autora: el modo histórico-literario humanístico de la filosofía contemporánea. Aquí comento: para muchas personas interesadas en el pensamiento abstracto, el humanismo es un ideal concreto. Se trata de poner en el centro de la acción intelectual al ser humano. Debemos quizá entender abstracto como cualidad con exclusión del sujeto. Diccionario de la lengua española. En el apartado 9, Antihumanismo, la perspectiva ontológica, del capítulo 3 de su libro, titulado La cuestión del sujeto,
Hay unas interesantes observaciones. El marco general es, a mi entender, la diferencia entre sujeto y objeto. Se relaciona o identifica al sujeto con el hombre y luego se dice que para los existencialistas, entre otros, la crítica del objetivismo científico acaba en un relanzamiento de la libertad individual. Yo soy de la opinión que en el momento actual, 2026, es importante realzar el valor del sujeto en el mundo tecnificado y sometido a la estadística en que vivimos. Y aunque por una parte ha habido de forma sucesiva un mayor reconocimiento de los derechos individuales, también el hombre, precisamente como ser individual, ha perdido parte de su valor esencial. Asimismo, no tiene sentido querer concordar el subjetivismo con la derecha, como en alguna oportunidad se ha hecho. La crisis de la objetividad, perdón, de la subjetividad había sido evaluada negativamente como crisis de la cultura occidental. Se puede leer al final del apartado 9. Es erróneo oponer objeto y sujeto a radice. ¿Por qué hacerlo? Se trata de combinar ambos conceptos, puesto que ambos coexisten necesariamente y, sobre todo, es fundamental dar importancia al concepto de ser en sí mismo. El punto cuarto es un índice onomástico de analíticos y continentales. Resumiendo, cito a Bagnano, Ayer, Chomsky, D'Agostini, Gödel, Resker, Prigogine, Isabel Stengers, Alan Turing y James Urson. Y para acabar, decir que hay muchos otros temas a estudiar en el extenso y profundo libro de la autora turinesa, nacida en 1952. A mi juicio, Franca D'Agostini tiene una claridad expositiva fantástica. No todos los eruditos, muy pocos en realidad, tienen tanta cultura filosófica y excelencia literaria. Muchas gracias por haberme escuchado.